Imayna llaqtamasis imaynaqa kusankichis maypichin kankichis chimparimuychis kay canalman. Noqapis kunan día Guatemalman kutimuni kay canalman, qankuna yachankichis kay España llaqtamanta pachapalamusaykichis. Noqaypas sutii Maggie. Kunan qhawarikusun kay para el próximo presidente nisqata takinqa Corona. Entonces, chantapis saluduymi munanipichis qillqamuwanku chaykunata. Entonces saludasun Jesús Ferreira, José Luis, Boris Inti y Ricardo Chavalier. Kay Ricardo Chavalier mañamuwan kay takiyta, entonces qhawarikusun charaykus. Kunan dejawaychis parlayta castellano gallupi runa masinchista. Hola gente de YouTube, hoy he vuelto otra vez al canal. Hoy vamos a ver a Corona para el próximo presidente. También me gustaría saludar a las personas que me han escrito, a Jesús Ferreira, José Luis, Boris Inti y Ricardo Chavalier. Ricardo Chavalier es el que ha pedido para el próximo presidente. También quisiera decirle a Jesús Ferreira, y ya hemos reaccionado a Elías Ayaviri, pero me gustaría que me digas qué canción quieres que veamos, así para ver. Y si ya hemos reaccionado también anteriormente a Elías, puedes buscar en la lista de videos que está en el canal. Y si es otra canción, con mucho gusto vamos a verlo y vamos a ver qué es lo que nos transmite esa canción. También decirles que yo no sé nada de Corona, es la primera vez que voy a ver su video. Si ustedes saben algo de Corona, su biografía, no he podido encontrar en YouTube, ni tampoco en internet. Entonces, todos los que saben de Corona, dónde vive o cómo es, de dónde es, todo eso, pues me gustaría que comenten en la caja de comentarios, así para poderme enterar y ya más adelante saber de dónde es y presentarles correctamente. Sin más que decir, vamos a empezar a ver el vídeo. La Paz, no sé dónde es la cascada esa, el Titicaca, el Imani, eso no sé dónde es. Los Yungas, la carretera de la muerte, tampoco no sé, eso puede ser por Potosí. Las arenas de Santa Cruz, no me acuerdo el nombre bien. Esto tampoco no sé dónde es. Esto debe ser un centro minero. Esto tampoco no sé qué es. El lugar, el Salar de Uyuni, La Paz, Teleférico, tampoco no sé dónde es. El Valle de las Ánimas puede ser La Paz. Para empezar, la canción es instrumental. Para mí puede ser una tarqueada, porque la tarqueada suena así, es como una quena, un poco más grueso es el instrumento que se toca. Y la batería, para empezar. Ahora, no ganini llaqtamasis, kay qallarikun kay taki sonido instrumental, chay tarqueada kaman, porque más sicuriada kanmanchu, porque sicuri puro sampoñasman, tarqueada kenawan, que najina pero hasta un raco. Entonces uyarina kunan imatachus ni nenga kay. Yeah, este es Rafiña en el beat, con algo nuevo que decir. Yeah, dice, oye, en Bolivia nací yo. Vos sos boliviano al igual que como yo. Bolivia es solo uno por si piensas que son dos. Hace 10 años intentaron dividirla en dos, pero esos pensamientos de separar no funcionó. Que no vuelva a mi tierra todo aquel que se escapó. Seguimos pidiendo cárcel para aquel que asesinó. Que no vuelva y que devuelva todo lo que se robó. Gringo, perro, hijo de puta, no creas que se me olvidó. Bueno, la canción es como si fuera un hip hop de protesta, ¿no? Porque dice todo lo que pasa en un país, cosa que muchos no se atreven a decirlo. Para empezar, dice, sí, bolivianos somos todos, desde la persona que ha nacido en el último rincón de Bolivia hasta el otro extremo de Bolivia, en los 4 puntos cardinales de Bolivia, somos bolivianos. Somos los que formamos Bolivia, somos los que
levantamos Bolivia. Lamentablemente dice, sí, no se han querido dividir, sí, han querido dividir ciertas personas por ambición política y económica de ciertas personas, muy pocas. Pero para lograr una división no es fácil. Una división se logra si una parte del país es potencia. Potencia no me refiero solamente a económica, me refiero a potencia en tecnología propia, en industrialización, profesional, líder y humanidad sana. Me explico. Tecnología propia no tenemos en Bolivia. Propia no. Estamos empezando. Cuando es uno propio es cuando no necesitamos repuestos ni de un lado ni de otro lado. Tecnología propia es cuando se crea de todas las materias primas que tenemos hasta terminar un producto acabado. Hacer el proceso de fabricación, revisión de calidad y terminar el producto y sacar a la venta. Eso es tecnología e industrialización con tecnología propia. Profesionales, muy pocos. La mayoría que hay profesionales trabajan en el exterior por falta de un sueldo digno, se puede decir. Hoy en día tampoco no hay profesionales, muy pocos por falta de ayudas o por falta de becas o no lo sé, no puedo decir, no estoy al tanto, pero no hay profesionales en científicos, químicos, físicos, ingeniero agrónomo, ingeniero petrolero, ingeniero de minas, todo lo que es luego programador en sistemas, programador de programas, todo lo que hace una tecnología no hay en Bolivia. Para que haya una división eso tiene que haber, pero lamentablemente no creo que tampoco nos dividamos, porque si uno se divide a un país pequeño, cualquier persona o cualquier otro país viene y lo deshace, lo hace añicos. Mejor es estar unidos y hacer algo grande para estar sólidos y poder defendernos. Luego, de las personas que robaron, sí, nos robaron mucho. Hasta hoy en día, quizás en otros lugares están robando, no lo sabemos. La ley no es injusta, es corrupta. Debía haber un examen para todos los jueces para que se queden hasta que se jubilen. Y luego cuando se jubilen entrar otros jueces mediante un examen. Así todos los puestos políticos, o sea, todos los puestos en todas las entidades, ya sean estatales, debían ser mediante un examen para la gente que esté preparada y se siente ahí para que no esté cada mes o cada año o cada 5 años cambiándose de personal y no saber dónde estar parado. Esa es mi opinión. Es por eso que apoyo en lo que dice este joven, en cierta forma. No gané ni llactamasis. Se va a hacer un poquito largo este vídeo, espero que lo entiendan. No gané ni llactamasis. Llactanchis ari tukuy bolivianos canchis, tukuy formanchis boliviano. Pich nací con puntapi o uchu boliviapi hasta punta boliviana, 4 puntos cardinales boliviano. Tukuy llactanchis o jarinchis no ganchis. Chantapis nini, pay dividimos na warganchis ari, dividimos na warganchis, pero dividinapaja matin kumanchu, porque si atinankupaja potencia kanantian, potencia kajtenga kanantian profesionales, líderes, tecnología propia, tukuyima, tukuy tipo de profesionales kanantian potencia kananpaj llaqta. Pero mana yachankichis mana llaqtanchispi kanraqchu tecnología propia imarayku. Recién qallarikusan, pero manaraq noqanchis patachu waq latumantaraq waq repuestos apamunchis completanapaq imatachis ruraymunanchis chayta. Entonces manaraq. Pero chayta lograsunman chay, pero tukuy unidos 9 departamentos cosa, chayma potencia kanqa. Pero kunandia runa manaraq umachakusanraqchu.
runakuna recién piensakunan waqkunapi munanakupi uyapi qhawakunman chay tonteras manaraq umachakusankuraqchu sumaqta nihupi nispis chantapish nini mana justicia kanchu suwawanchis ripun lado waq ladoman waq llaqtasman ari ripunku pero imarayku ma justicia kanchu es que ma juezninchis seleccionasqa examen imaynatash colegiopi rinki grado uk cursuman pasanaykipa examen qonki kikin paykuna qonanku tiyan uk examenta quedakunankupaq cortepi fijo hasta jubilakunankama tukuy imachus tiyan puestos enfermeros doctoras tukuy instituciones públicospi trabajanku examenman yaykunanku tiyan puestos trabajunankupaq pero kunan mana hinachu kunan sapa gobierno cambiakun paykunapish cambiakullankutaq entonces sapa pisqa wata cambiakunku mana yachankuchu imatash ruwarqanku wakin runas chay trabajumpi entonces ma yachaspa imaman yaykunku mana yachaspa kikillantataq chayraykush tardakun justicia chayraykush tardakun trámites chayraykush tardakun asqa cosas entonces chay cambiakunan tiyan ya pero uyarinallapuni imapichus tukukunqa Intentaron robar y ya sabes lo que pasó. Intentaron dividir y ya viste no resultó. El que intentó mentir ya viste cómo acabó. No le quedó más que huir y vos viste cómo salió. Y con la misma suerte puede ser que corras vos. Si haces las cosas malas el responsable sos vos. Dijiste en elecciones que cumplirás tus funciones. Y si no lo haces bien habrá millones como yo. Pa' hacerle frente a cualquiera que intente aprovecharse de la vida de mi gente. Todos esperan que tú seas diferente. Pa' mí son todos iguales, todos roban, todos mienten. Que vos sabés lo que necesita mi gente. ¿De qué hablas si no lo vives, no lo sientes? Yo no te doy vuelta, yo te hablo claramente. Este es un mensaje para el próximo presidente. Sí, a usted me dirijo. A ver, dice que de todo lo que promete tiene que cumplir. Es verdad. Muchos hacen demagogia y muchos dicen tonterías y no lo cumplen. Hay personas que tienen ética, lo que dicen cumplen. ¿Qué quiere decir ética? Cuando una persona habla y sus actos es lo mismo de lo que ha hablado, eso es ética, porque coincide el hecho con lo dicho. Ahora, muchos en los gobiernos, en las elecciones hacen sus propagandas y todo tal. Nos prometen y como tontos caemos supuestamente y eso es lo que pasa. Entonces, para no caer, tiene que cambiar la gente, no el presidente, la gente. ¿Cómo? Si la gente es correcta, si la gente no coimea, si la gente denuncia al primer corrupto que pide coimeadas, hay que empezar a denunciar. Porque a veces nosotros mismos fomentamos la corrupción por hacer algún trámite, por solucionar el trámite pronto, pagamos o lo que sea. Eso es corrupción. Un presidente es como un padre de familia. Les voy a explicar así. Un padre de familia tiene 5 hijos, supongamos, 5 hijos. Este padre tiene 5 hijos. Supongamos, este hijo quiere ser profesional, este también está estudiando. Pero el padre, ¿a quién da prioridad? ¿Al que está saliendo o al que está empezando? Al que está saliendo profesional, porque al que está empezando le falta mucho. Entonces, da dinero a esta parte y a esta parte descuida. Pero para que no descuide a esta parte da como un poder para que le cuide. Es por eso que el gobierno tiene sus subalcaldías, sus subgobernadores, todo. Es así, funciona así. Porque este padre no puede estar mirando a todos estos hijos. Pide ayuda. Y si este padre hace correcto, todo manda correcto, pero aquí es donde no funciona, no es su culpa del padre, es su culpa de estos. Entonces a estos hay que denunciar a estos. Entonces para que todo funcione, para que toda esa institución o esa familia funcione, la familia tiene que funcionar bien. Todos tienen que ser correctos. Entonces, si algunos no son correctos, nunca va a funcionar bien. Es
es como les puedo hacer entender lo que yo pienso de un gobierno. No ganini llaqtamasis. Painin, ari prometewanki chayta cumplinkichu kunan kan yaykusankis presidentemente kanta amenaza hina, pero entiendenaykichis tiyan. Gobierno funcionan, a ver, explicaseykich familia hina. Kay tata, kay mama, kay kunata wawasnin, kay tata hina, mama hina, piman prioridad gana, uña wawaman o kuraj wawaman lluqsisan profesional, kuraj wawaman o kuraj wawaman, imarayku pay profesional, kay uña wawita faltan estudiana aska. Si kay wawaman dedicam chayri kayman pierdekullaña kay wawa manaña ni estudiaytash munangachu sagarparanga mana, entonces kay prioridad. Chantapis kay wawita cuidananpaqa maman tiyan, entonces hermanan tiyan cuidananpaq, entonces kikinga gobierno. Kay gobierno nombra alcaldía, gobernador, secretario, tukuyima, ministerios, tukuyima. Si kay tata funciona bien, kay tata funcionan sumaq, kaykunata ma funcionanchu, ma culpanchu, kaypa culpan. Entonces, chay entiendenaykichis tiyan, ma presidenta, dacho, si presidente mandama kaykuna malta, ari. Entonces, kankuna qallarinaykichis tiyan sumaq entiendeyta chayta. Entonces, kankuna, si corrupción ta fomentankichis, kay ala malogranga, a pesar kay tata mamunan macho, pero malograkon. Si kankuna correcto purinkichis, kankuna ma meankichis, kankuna denunciankichis, tukuyima ari, chayman ñawpaq recién tasking. Man sino qhipallaman puni. A ver, qhawarinallapuni. Le hablo como padre y como un hijo. Si es profesional en esa mierda no me fijo. Solo quiero que cumpla lo que en su campaña dijo. Y a ver si no se le olvida su deber. Ya no es solo una familia, es un país que hay que atender. En el campo y en los barrios ahí te tienes que meter. Pa' que escuche y pa' que vea que se siente no tener nada. Yo a vos no te bajo la mirada. No voy a dejar que mi voz sea silenciada. Y con las mismas ganas quiero que vos te enfrentes al que intente meterse y dañar mi tierra sagrada. Y porque ese... A ver, todos somos padres, todos somos hijos, hijos de así. Es una cadena, ley de vida. Nace, crece, se reproduce y muere, ¿vale? Pero también tenemos que entender que ser padre tiene una obligación de llevar unos hijos correctos. Si tú no llevas a tus hijos correctos y dejas que se pierden en el camino a algunos, esa sociedad va a estar mal, no se va a levantar. Él dice, no me fijo si tú no tienes una profesión, lo importante es que cumplas. Sí, está bien. Pero cuando cumple el presidente, aunque no sea profesional, no haya estudiado, él va a contratar a personas, como les he dicho, cómo funciona una familia, va a contratar. Pero si la sociedad no ayuda, porque la sociedad tiene que ayudar, saliendo profesionales, cumpliendo las normas, leyes, respetando entre seres humanos, entre hermanos, uniéndonos para salir adelante. Pero si no hay nada de eso, no, por mucho que el presidente se esfuerce de todo, no se va a hacer nada. Eso tienen que tenerlo bien claro. Entonces, no ganini llaqtamasi, painin, no gatata kani mama, ari chay ley de vida, no ganchis nasikunchis, wiñanchis, wawasninchis kanchis, wañupunchis, chay ley de vida. Pero chantapis kay ley de vida mana wawallatachu apamunayki tiyan, sino chay wawat sumaq valores niyuq uywakunayki tiyan, sumaq mikhunakunayki tiyan, sumaq educación kunayki tiyan. Amataq chinkachiychu ñanpi wawaykita, porque si ñanpi chinkakunqa wawayki chayqa mana paispaq activuchu, sino pierdesqaña chay runa manaña, o sea, chay wawayki manaña ni pips sanuyachinmanchu. Si pay munan chayri sanuyakun, si manan chayri mana. Entonces, responsable kana tiyan, profesional wawayki urqunayki tiyan, ama suya, ama suwa, ama qella, ama chaykuna valores, chaykuna hatarin, chay tukuy chaykuna llaqtata uqharin. Si qankuna suwa kankichis, llulla kankichis, ma profesionales kankichis, alcohólicos, drogadictos kankichis,
Purallaman riponqa llaqtanchis. ¿Entienden sí? A ver, cuyarin. Yeah, hace realidad todas tus promesas, ideas. Ponte listo para la pelea y no renuncies a tu país si la cosa se pone fea. Yeah. La verdad, yo no voté por vos. No voté. Puedes estar seguro que no voté por vos. A mí ninguno me representa, ninguno. Dice, oye, hey. Es verdad, ninguno nos representa, pero no puede ser tan sarcástico, o sea, tan tajante en eso. Porque yo anteriormente he dicho, yo no represento ni a un partido político ni a una religión, me represento a mí. Me represento a mí con mis actos, con mis decisiones, con todo, yo. Es verdad, pero a un país representa a alguien y no olvidemos eso. Entonces, por mucho que tú no hayas ido a votar, ese tu voto igual cuenta. Así papeleta en blanca igual cuenta. Entonces no pierden el derecho de ir a votar. Es una decisión que lo están perdiendo, que muchos han luchado, muchas personas para que tanto mujeres y hombres lleguen al voto, más que todo las mujeres. Han luchado muchos años para lograr, para tener ese derecho al voto. Ahora, dice, si la cosa se pone fea, no, espero que no. Sí, a veces se pone fea, pero ¿quiénes lo ponen fea? Nosotros mismos. No por ejemplo, un ejemplo les voy a dar. Cuando tú te casas, no construyes de la noche a la mañana una casa, lleva su tiempo, ¿verdad? Es lo mismo con un gobierno que empieza recién. Si tú no das chance de un tiempo a que haga lo que ha prometido y tú eres tan desesperado que a medio año o a 6 meses quieres hacer marchas y tal y cual, lo único que vas a hacer es perjudicar al país y hundirlo peor. Entonces, tomen ese ejemplo de que una casa no se construye de la noche a la mañana, tiene tiempo. Lo mismo tiene un país entero levantar, no solamente un año, en 5 años. Un país como Japón, por ejemplo, le ha llevado levantarse como 30 años y ahora es una potencia. China lo mismo, porque ellos han sufrido 2 guerras mundiales y Japón 2 bombas. Y ellos se han levantado sin tener materia prima. ¿Por qué? Porque la gente estudia, la gente está preparada, la gente está preparándose, mientras nosotros estamos jugando, meneando el culo, tal, y ellos no, señores, ellos están aquí preparándose para adelante. Y eso es lo que deberíamos copiar de algunas culturas nosotros. No ganin ni llactamasis. Painin. Painin, si llaqtanchismi mana sumaqchu kanqa ama escapakuychu nin, ama ayqaychu nin, ari, pero qankunapis cuentaqa kunaykichis tiyan ma uq país de la noche a la mañanachu hatarinqa. Imarayku uq ejemplo qusaykichis. Uq wasiqa tantakunki, wasi ruwanaykipaq masqa tiempo ahorrakunki, iskay 15 hasta 20 años wasi ruwanaykipaq a veces. Manachu, ari. Entonces, país más que tiempo hatarenga ma watallapichu, ni iskay, ni 15. Entonces, cuentago con aquí, si gancuna desesperadamente 6 meses, un año, o iskay, ay, mana, cambiancho, luchamona, cambiamona, jasilla, más perjudican kichis hasta un llactanchista. Tiempo con aquí, tian. Si al menos sumag funcionasan gobierno de haichis, hasta un mejorananta, jatarinanta, si gancuna desesperadamente rinkichis jasilla. Piensan aykichis tiyan más que tiempo pichus gancuna wasiykichis o qarinkichis kikinta pay tiempo con aykichis tiyan. Entonces chay umachakunaykichis tiyan. Chantapis nini. Wakin país pega hasta un pobres carganku noqanchis manta. Japón man hamorganku llaqtanchis Boliviaman y eso trabaja. Segunda Guerra Mundial pasaqtin hamorganku. Pando Beni Santa Cruz tienen japoneses pichos trabajarán ferrocarriles no ganchis abuelos ninchiswan chanta waj historia apamusaykichis chaymanta pero paykuna llaqtankupi 30 años pi 40 años hatarichinku kunan potencia ima erayku hatarichincu y eso ni siquiera materias primas kanchu
paykuna estudianku, umachakunku, profesionales tiyan, chay tecnología propio chay hinaqa tarikunku, noqanchis hinaqa tarikunanchis tiyan, mana bloqueos, desesperadamente año ni aguatapi cumplinchu nis, mana, tiempo gona tiyan, al menos kunan recién sumaq risan chayri, tiempo gona tiyan, ¿ya? A ver, uyarinalla sus mentiras, sus patrañas, acostumbrado a sus malas mañas. Todos querían que yo les haga campaña, pero renuncie a todo, porque todos engañan. Así que ya sabes ya, te voy a estar mirando. No, mejor dicho, te vamos a estar mirando. Ay, fácil. Tukuy nisqan, ari, cierto. Pero más facilchu, nina, a ver, ruankichis manachus prometes qaykita, ari. Qankuna yachankichis imaynatachu kunan kay presidente kasan. Qankuna ma noqa yachanichu. Noqa yachani imaynapi risqanta sumaq, noqa nikichisman. Noqa llaqtayman sapa killapachini qolqata. Imaynapi cuentaqukuni sumaqchus manachu llaqtay. Tipo cambio euroman bolivianopi. Chay tipo cambiopi cuentaqukun. Noqanchispa monedanchis euroga 8 bolivianos con 24 céntimos. Pero ganinki euro guaraniwan casi 6.000 guaraníes. 6.000. Asca, pero mana alcanzancho, Santinapa. Peso colombiano igual. Entonces, chaypi cuentaqukuni imaynachu, chayta qhawarikunaykich tiyan, chaypi cuentaqukunichis llaqtaykichis taskisanchis manachu sumaq. Si boliviano kanman, si euro kanman, supongamos 15, 20 o 30 o 50 bolivianos euro, ari niman, mana mal risan llaqtay, pero mana, euro 8 bolivianos. ¿Entienden, Kichi? Lo que quiero decir, gente, yo cuando me doy cuenta que nuestro país está bien, en el tipo de cambio de la economía a nivel internacional que se maneja los países y la gente que migra cuando envía dinero a sus familiares como remesa. Un boliviano, o mejor dicho, un euro es 8 bolivianos con 20 y algo. Y un guaraní es como 6.000 a 7.000 guaraníes un euro. ¿Cuántas veces multiplicado? Es más o menos, no sé, muchísimo. Es muy bajo su economía de Paraguay. Está muy bajo. Y me doy cuenta en eso de que nuestro país está bien. Porque si un euro costase 50, 60, 70.000, es como si el dinero 60.000 o 6.000 guaraníes, como en guaraní sería 6.000 bolivianos, es que nuestra moneda estaría devaluada, no valdría para nada, pero en este caso no. Y yo no estoy defendiendo a nadie, es mi opinión. Ya anteriormente he dicho, yo me represento a mí, yo no represento a ningún partido político ni religión. Es mi opinión. Y ustedes saben cómo es nuestro país, cómo está funcionando. Y es todo lo que he opinado es con respecto a esta canción. Ustedes qué piensan, pueden opinar, pueden siempre dentro de respetándonos, mejor dicho. Yo doy mi opinión, ustedes dan su opinión y yo les respeto, siempre que se mantenga ese respeto entre nosotros, por favor. Bueno, a ver, vamos a ver en qué termina.
Dice, el pueblo unido jamás será vencido. Es un lema, ¿no? Es lo que siempre decimos. Si nos unimos también, ¡guau! Sería otra cosa. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Cualquier sugerencia que tengan para el próximo vídeo pueden escribir en la caja de comentarios. Ya les he dejado también mi Instagram en cada publicación, en cada vídeo, para los que quieran ir y seguirme en Instagram. También para sugerir algún, no sé, lo que quieran sugerir para el canal. Interactuar más que todo, me gustaría. Que ustedes siempre escriban, comenten. Ustedes también pueden comentar, pero sin irnos fuera del vídeo. Pueden comentar del vídeo lo que han sentido, lo que piensan. Cosas positivas. Yo no quiero marcarme en lo negativo. Si quieres salir adelante, busca soluciones. No te quedes en los problemas. A eso me refiero. Llaqtaman kay kamalla, kay tukukun, kay ni el pueblo unido jamás será vencido. Entonces no ganchis hamunaykichis tiyan, tantakunaykichis tiyan, kay pueblo unido kananchispa, ñawpaq marinanchispa. Chantapish ni Instagram ni saqay ni sapa video pipich muna siguiwayta Instagrampi hamunaykichis tiyan, chantapish imatachish munankichis cambiana canal, chaytapish nimunkichisman. Imani chay kamalla. Entonces kaya waq video qhawarikusun, allin p'unchay kachunqankunapaq llaqtamash. Gente de YouTube, hasta aquí ya, hasta mañana o si tengo tiempo volveré a subir otro vídeo. Pues sin más que decir, hasta luego.